Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a desarrollar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una herramienta algebraica cuya creación se atribuye al científico francés Blaise Pascal, quien vivió entre los años 1623 y 1662. Aunque hay quienes también atribuyen esta herramienta al matemático italiano Nicolás Tartaglia, quien vivió aproximadamente un siglo antes que Blaise Pascal, entre 1500 y 1557. El triángulo de Pascal nos sirve para encontrar los coeficientes numéricos del desarrollo de cualquier potencia de la suma o diferencia de un binomio. Veamos. Primero, ¿cómo construimos el triángulo de Pascal? Lo primero que hacemos para construir el triángulo de Pascal es colocar un 1 en el vértice superior del triángulo. En la siguiente fila colocamos dos unos en los extremos de dicha fila. En la siguiente fila, la tercera, vamos a colocar en medio de los unos de la fila superior la suma de ellos. 1 más 1, 2. Y en los extremos de la fila, dos unos. En la siguiente fila vamos a colocar en medio del 1 y el 2 la suma de ellos. 1 más 2, 3. En medio de 2 y 1 la suma de ellos. 2 más 1, 3. Y unos en los extremos. En la siguiente fila vamos a colocar la suma de 1 más 3 en medio de ambos números. 1 más 3, 4. En medio de 3 más 3, 6. En medio de 3 más 1, 4. Y en los extremos, unos. En la siguiente fila, entre el 1 y el 4, colocamos la suma de estos números. 1 más 4, 5. En medio de 4 y 6, la suma de 4 más 6, 10. En medio de 6 y 4, la suma de 6 más 4, 10. En medio de 4 más 1, de 4 y 1, la suma de 4 y 1. Es decir, 4 más 1, 5. Y en los extremos, unos. Y esto se repite para tantas filas como queramos que tenga el triángulo. ¿De qué va a depender? De la potencia que deseamos desarrollar de la suma o diferencia del binomio. El 1 que se encuentra en la parte superior del triángulo va a estar asociado con la suma o diferencia de un binomio elevado a la cero potencia. Los unos que se encuentran en la segunda fila van a ser los coeficientes de los dos términos que vamos a encontrar al desarrollar la suma o diferencia de un binomio de A más B elevado a la 1. El 1, el 2 y el 1 de la tercera fila van a ser los coeficientes numéricos de los tres términos que vamos a encontrar al desarrollar el cuadrado de la suma o diferencia del binomio de A más B. El 1, el 3 y el 1 de la cuarta fila nos van a servir, es decir, van a ser los coeficientes de los términos que resultan de desarrollar el cubo de la suma o diferencia de A más B. El 1, el 4, el 6, el 4 y el 1 de la cuarta fila, de la quinta fila, nos va a servir
es decir, van a ser los coeficientes numéricos de los 5 términos que vamos a encontrar al desarrollar la cuarta potencia de la suma o diferencia del binomio. Siempre que desarrollamos una potencia de la suma o diferencia de un binomio, vamos a encontrar tantos términos como el exponente más 1. Veamos. Cualquier cantidad a la 0, por definición, es 1, excepto obviamente 0. A más b a la 0 es 1. Y este es el coeficiente del término que obtenemos al desarrollar el coeficiente, al desarrollar el binomio a la 0 potencia. 1 y 1 son los coeficientes numéricos de desarrollar el binomio, la suma o diferencia del binomio más b a la 1. Y esto nos da 1a más o menos 1b. El signo depende de si es la suma del binomio o la diferencia del binomio. Esto al final de cuentas se traduce en a más b. El 1, el 2 y el 1 son los coeficientes numéricos de desarrollar el cuadrado de la suma o diferencia de a más b. Recordemos que es el cuadrado del primer término, más o menos, dependiendo del signo que tengamos aquí, el doble del producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. El coeficiente numérico de cuadrado es 1, el 2 corresponde al segundo término y el tercer término, su coeficiente numérico es 1. Es decir, tenemos a cuadrada más o menos 2ab más b cuadrada. Al desarrollar el cubo de la suma o diferencia de a más b, el primer término, recordemos, es el cubo del primer término, a cúbica, más o menos, depende del signo que tenga el binomio, el triple del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple del producto del primer término por el cuadrado del segundo, más o menos, depende del signo que tenga el binomio, el cubo del segundo término. Como podemos apreciar, aquí tenemos coeficiente 1, el siguiente coeficiente es 3, el siguiente coeficiente es 3 y el siguiente coeficiente es 1. Esto al final de cuentas se traduce en a cúbica más o menos 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más menos b cúbica. 1, 4, 6, 4 y 1 serían los coeficientes de desarrollar la cuarta potencia de la suma o diferencia de a más b. Es decir, tendríamos 1 a cuarta más o menos 4 a cúbica b más 6 a cuadrada b cuadrada más o menos 4 a b cúbica más 1b cuarta. Es decir, a cuarta más menos 4a cúbica b más 6a cuadrada b cuadrada más menos 4ab cúbica más b cúbica. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para la suma o diferencia del binomio a la séptima potencia.
sería a la 7, es decir, 1 a la 7, coeficiente 1, más o menos, dependiendo del signo que tenga el binomio, 7 a sexta b, más 21 a quinta b cuadrada, más menos 35 a cuarta b cúbica, más 35 a cúbica b cuadrada, b cuarta, perdón, más menos 21 a cuarta b quinta, a cuadrada b quinta, más 7 a b sexta, más menos b séptima. Aparte de los coeficientes, o sea, una vez que tenemos los coeficientes que ya pudimos apreciar, que los obtenemos a través de esta herramienta llamada triángulo de Pascal, ¿cómo vamos a conformar los términos completos? Bueno, como podemos apreciar, en el primer término, en todos los casos, salvo en a más b a la 0, que siempre es 1, en todos los casos aparece en primera instancia el primer término del binomio. En el último término, el primer término del binomio elevado a la potencia. Aquí, aunque no aparece, pues implícitamente tenemos exponente elevado. El último término es el segundo término del binomio elevado al exponente. A a la 1, b a la 1, a más b. Veamos este. En el primer término aparece el primer término del binomio elevado al exponente. En el último término aparece el segundo término elevado al exponente. ¿Y qué pasa en el inter, entre ellos dos? Bien, en cuanto a los coeficientes, ya dijimos, los obtenemos del triángulo. Ya no los vamos a mencionar. Vamos a mencionar exclusivamente los exponentes que deben tener los términos. Notemos que aquí aparece siempre el primer término del exponente, al final el segundo término del exponente. Y en medio sucede lo siguiente. A partir del exponente que tiene el primer término del desarrollo, vamos a ir reduciendo, disminuyendo en 1 el exponente del primer término, de tal manera que aquí era 2, aquí aparece con 1. Y en el segundo término del desarrollo aparece por primera vez el segundo término del binomio. Y este, así como el primero va a ir disminuyendo su exponente, el segundo término va a ir aumentando su exponente. Veamos el desarrollo del cubo. Tenemos a cúbica, es decir, el exponente en el primer término, 3. En el segundo término aparece a cuadrada, es decir, 3 menos 1, 2. Y aparece por primera vez el segundo término. En el siguiente término, a disminuye 1 su exponente, aquí 2 menos 1 es 1, y b lo incrementa, 1 más 1, 2. Finalmente aquí la A ya desapareció, el primer término, y queda el último término, o el segundo término elevado al exponente. Veamos este. Notemos que el exponente es 7. Aparece el primer término a la 7. En el siguiente término aparece a la 6, b. Es decir, 7 menos 1, 6. Y b aparece a la 1. En el siguiente, 6a, 6 menos 1, a la 5. B a la 1 más 1, b a la 2. En el siguiente, a la 5 menos 1, a la 4. B a la 2 más 1, b a la 3. En el siguiente término, a la 4 menos 1, 4 menos 1, a la 3. B, 3 más 1, b a la 4. En el siguiente término, 3 menos 1, 2, a la 2.
b a la 4 más 1, 4 más 1, b a la 5. En el siguiente término, 2 menos 1, a al cuadrado, aparece a la 1. b a la 5, 5 más 1, 6, aparece b a la 6. Y el último término, ya el primer término del binomio no aparece y solamente aparece el segundo término del binomio elevado al exponente. Y ese es el patrón que debemos seguir, esa es la secuencia que se debe seguir para desarrollar cualquier potencia de la suma o diferencia de un binomio. Ahora bien, ¿qué hay con el signo? Noten cuando el binomio, ¿sí?, se encuentre separado por un signo más, todos los términos van a ser positivos, van a ser más. Pero cuando sea negativo, los signos se van a alternar, empezando siempre con el signo positivo. Aquí, por ejemplo, si fuera negativo sería A menos B. Si es positivo es A más B. Aquí, si fuera negativo es positivo, negativo, positivo. Es decir, se alternan empezando en positivo. Positivo, negativo y positivo. Aquí, positivo, negativo, positivo, negativo. En este, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. En este, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Es decir, si el binomio, si tenemos la suma del binomio, todos los términos son positivos. Si es la diferencia del binomio, se van a alternar empezando en positivo. Más menos, más menos, más menos. Y de esa manera podemos desarrollar cualquier potencia de la suma o diferencia de un binomio. Vamos a ilustrar la aplicación de esta herramienta en estos ejercicios. Tenemos a más 2b a la sexta potencia. Nos ubicamos en este renglón. Es decir, estos son los coeficientes del desarrollo de la sexta potencia de un binomio. Por lo que el primer término va a ser a la sexta. Como es positivo, todos los términos van a ser positivos, más el siguiente término tiene coeficiente numérico 6 y la a disminuye su exponente de 6 a 5 y aparece por primera vez el segundo término, que es 2b. En el siguiente, el coeficiente numérico es 15, a la cuarta potencia, el primer término disminuye su exponente de 5 a 4 por 2b al cuadrado. El siguiente sería 20 a al cubo por 2b al cubo. El siguiente coeficiente sería 15 más 15 por a cuadrada por 2b a la cuarta. El siguiente coeficiente 6, 6a, que multiplica a 2b a la quinta. Y el último término sería 2b a la sexta potencia. Y lo siguiente pues sería desarrollar estos productos, estas potencias en primera instancia. Tendríamos a sexta más 6a quinta por 2b más 15a cuarta por 4b cuadrada, es decir, el cuadrado de 2b, 4b cuadrada, más 20a cúbica, el cubo de 2b, 8b cúbica, más 15a cuadrada, 2b a la cuarta, 16b cuarta, más 6a por la quinta potencia de 2b sería 32b quinta, más 2b a la sexta, que sería 64b sexta. Y por último, desarrollamos los productos y nos queda a sexta
más 12 a quinta b, más 60 a cuarta b cuadrada, más 160 a cúbica b cúbica, es decir, 20 por 8, más 15 por 16, 240, a cuadrada b cuarta, más 6 por 32, 192, a b quinta, más 64 b sexta. Y ahí tenemos el desarrollo de a más 2b elevado a la sexta potencia aplicando la herramienta triángulo de Pascal para encontrar los coeficientes numéricos. De otra manera, tendríamos que multiplicar a más 2b por 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 a más 2b, es decir, multiplicar a más 2b 6 veces por sí misma, llegaríamos al mismo resultado, pero con muchísimo más trabajo y obviamente con una inversión mucho mayor de tiempo. Vamos a aplicarlo ahora a este. Vamos a ubicarnos en este renglón, que son los que nos da los coeficientes para el desarrollo de un binomio a la séptima potencia. Vamos a tener 2 a la 7 en primera instancia. Coeficiente 1, el primer término elevado a la 7. Menos, puesto que es un signo menos, los signos se van a alternar. Más menos, más menos, más menos. 2 a la 7. Menos. El siguiente, el coeficiente numérico es 7, que multiplica a 2 a la 6 por x a la 5. El siguiente coeficiente numérico sería 21, que multiplica a 2 a la 5 por x a la 5 al cuadrado. El siguiente sería menos, sería 35, 2 que multiplica 2 elevado a la cuarta por x a la quinta elevado al cubo. El siguiente coeficiente numérico sería 35, que multiplica a 2 a la 3 por x a la 5 a la cuarta. Menos, el siguiente sería 21, 2 que multiplica 2 al cuadrado por x a la quinta al cubo. A la quinta, más 7 que multiplica 2 a la 1 por x a la 5 a la 6 y finalmente menos x quinta a la 7. Y ahí tenemos ya, noten, como mencionamos, la alternancia de los signos, más por más menos, más menos, más menos, más menos. Ahora vamos a desarrollar las potencias. Tenemos 2 a la 7, esto nos da 128. Menos 7, 64 es 2 a la 6 por x a la 5. Más 21 por 32, 2 a la 5 por x a la 10. 5, x a la quinta elevado a la 2 es x a la 10. Recuerden que un exponente elevado a otro exponente se multiplican 5 por 2, 10. Menos 35 por 16, x a la 15. Más 35, 2 a la 3 es 8, y x quinta a la cuarta es x a la 20. Menos 2, 2 por 2, 4, x a la 25. Más 7 por 2, x a la 30, menos x a la 35. Y por último, lo que deberíamos hacer es desarrollar el producto de 7 por 64, 21 por 32, 35 por 16, 35 por 8, 2 por 4, 7 por 2 y
y 7 por 2. Y ese sería finalmente, perdón, aquí es 21, no es 2, es 21. Y ese sería nuestro resultado final. Por lo tanto, tenemos 128, 7 por 4, 28, esto es menos 448, x a la quinta, más 21 por 32, 21 por 32, esto es 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 672, 672, x a la 10, menos 35 por 16, 35 por 16, 6 por 5, 30, 210, 1, 5, 3, 0, 6, 560, menos 560, x a la 15, más 280, x a la 20, menos 84, x a la 25, más 14, x a la 30 y menos x a la 35. Y de esa manera queda totalmente resuelto el desarrollo de estos binomios aplicando esta herramienta llamada triángulo de Pascal. Lo hemos ilustrado desarrollando estos ejercicios simples, pero aplica al desarrollo de cualquier potencia, como pudimos verlo, de la suma o diferencia de un binomio. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Recuerda que solo la libertad y el éxito se pueden lograr mediante el conocimiento, mediante la educación. Hay que esforzarse, aprende. Si nuestro material te resulta útil, suscríbete a nuestro canal. Si este video te aporta algún beneficio, dale un like y compártelo. Hasta la próxima.